Aló, aló. Aló. Se escucha, maestra. Ok, bien. Buenos días, profesora Elsa. Buenos días, profesora Nélida. Vamos a dar inicio la clase programada para el día de hoy. La alegría de volvernos a reencontrar en esta plataforma. Con el permiso de cada uno de ustedes, permítanme compartir pantalla. Aló, ¿me confirman que se me escucha? Sí, maestra. Bien, bien. Bien, estimados colegas, a nombre de la gerencia de la Corporación ANILS, vamos a continuar con la cuarta sesión de comprensión lectora con el tema niveles de comprensión lectora según enfoque PISA y Minedu. Al respecto, quisiéramos también solicitarles su participación con la finalidad de que la clase sea amena, ya que estamos socializando 3 semanas y hay ya una amistad, una confianza para poder expresar nuestras dificultades, nuestras fortalezas, nuestras expectativas y nuestras expectativas, sobre todo del querer aprender, implementar con algunas estrategias en cuanto a la comprensión lectora para que nuestros estudiantes puedan lograr su aprendizaje. Dicho esto, entonces, vamos a dar inicio con el tema. Los temas que está en la sesión 4 que se ha programado para el día de hoy viene a ser niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA y también Ministerio de Educación. Bueno, los tipos de textos que ya lo conocemos, solamente es un repasar con la finalidad de que tenga coherencia con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Asimismo, los propósitos de la lectura también ya lo conocen, pero también es parte del tema que vamos a trabajar con la finalidad de que haya coherencia, secuencia con las actividades de semana a semana. Tenemos acá sí el contexto de la lectura. El contexto de la lectura sí es PISA considera y el Ministerio de Educación también considera el contexto de la lectura. Y acá vienen los niveles y desempeños de lectura según en los niveles de comprensión lectora y tenemos el ejemplo, la práctica para poder trabajar. Dicho esto, entonces vamos a iniciar. Bueno, como todos nosotros sabemos, los niveles de comprensión lectora lo venimos trabajando. Entonces, vamos a preguntar, a dialogar, a ver con profesora Elsa. Buenos días, una vez más. Y quisiera, por favor, que me comente sobre los niveles de comprensión lectora. A ver, ¿puedo escucharla, por favor? Sí, maestra, ante todo, buenos días también a la colega presente. Bueno, para hacer un comentario sobre los niveles de comprensión lectora, ¿no? Los que generalmente aplicamos en nuestra pedagógica es el nivel inferencial, el nivel literal y el nivel crítico. El nivel inferencial hace referencia a las suposiciones, lo que hace el estudiante, ¿no? Por ejemplo, le damos el título de una lectura, ya sea narrativa, más que todo con los niños pequeños trabajamos con textos narrativos, por ejemplo, La abeja y la hormiga. Ponemos el título y a los niños les preguntamos, ¿de qué creen que trata la lectura? ¿Es la lectura? ¿Quiénes serán los personajes? ¿No le ocurrirá? Etcétera. Entonces los niños hacen una inferencia. Ellos suponen de qué trata, quiénes son los personajes, etcétera. Luego tenemos el nivel literal. El nivel literal prácticamente los alumnos van a encontrar información
en el mismo texto, ¿no? Allí encontrarán las respuestas a las preguntas, etc. Pero todo está plasmado en el texto. Luego, el nivel crítico, donde los estudiantes van a dar una opinión o cómo les hubiera gustado que termine el texto. Más que todo es de una opinión de repente reflexiva, podríamos decir. Esos son los niveles de maestra que nosotros generalmente utilizamos en el nivel primario. Gracias. Muy bien, profesora Elsa. Es cierto que los 3 niveles de comprensión lectora lo trabajamos, todos, ¿no? A nivel nacional, y lo trabajamos con las actividades de la lectura, con un texto, ¿no? Pero también sería bueno trabajar, de repente lo trabajamos, esas actividades, y no lo estamos identificando como un nivel más de la comprensión lectora. PISA considera 7 niveles de comprensión lectora. En esos 7 niveles se encuentra inmerso los 3 niveles, lo que usted manifestó, y tal como usted lo ha definido, viene a ser el nivel literal, inferencial y nivel crítico. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos niveles de comprensión lectora, el propósito, pues, el objetivo es que el estudiante desarrolle el razonamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Empieza a codificar, a decodificar la información del texto. Al respecto, profesora Elsa nos manifestó que en el nivel primario trabajan lo que viene a ser el texto mayormente narrativo. Pero si bien es cierto, ya en la clase anterior hemos presentado la clasificación de los textos. Entonces, los niños, los estudiantes del nivel primario, tienen que conocer la tipología textual, porque cuando usted presenta un texto corto, creativo, informativo, eso es un texto expositivo, ¿no? Entonces, también en un texto expositivo se trabajan los niveles. Entonces, con la estrategia y la dinámica que cada uno de nosotros aplicamos con nuestros estudiantes, es hacerle la diferencia, ¿no? ¿En qué se diferencia un texto expositivo con el texto narrativo, con el texto descriptivo, con el texto argumentativo y con el texto instructivo, ¿no? Eso se debe trabajar desde el nivel primario, con textos cortos de su agrado, pequeños, hasta párrafos, para que ellos puedan diferenciar en ideas generales. Maestra, Entonces, disculpe. sí, Ay, disculpe que le interrumpa. No, yo me he referido a textos narrativos, especialmente a los niños pequeños. Claro, los de cuarto, quinto y sexto tienen que conocer ya los textos argumentativos, expositivos, informativos, ¿no? Todos los demás textos con sus respectivas estructuras, ¿no? excelente. Sí, porque si no, Muy bien. tampoco no podemos estar solamente con el narrativo. Claro, Quinto, sexto, muy cuarto, ya bien, necesitan conocer los demás textos. Sí, maestra. muy bien, maestra. ¿Qué podría decirnos la profesora Nélida al respecto? ¿Aló, profesora Nélida? Buenos días con todos, profesora. Sí, justamente como la profesora Elsa manifiesta, en el nivel primario nosotros trabajamos así con los niños pequeños todavía el narrativo, los textos pequeños, y con los mayorcitos ya se trabaja con los demás textos, profesora. Excelente, profesora Nélida. Bienvenida a clase una vez más. Para saludarle al profesor Joel, buenos días. Aló. Bien. Entonces, vamos a continuar. En cada uno de la tipología textual, nosotros tenemos que trabajamos los niveles de comprensión lectora. Quien le habla, bueno, pues trabaja con el nivel secundario, y las estrategias están también para el nivel secundario, que también lo podemos dosificar para el nivel primario. Entonces, vamos a continuar con la presentación de la sesión del día de hoy.
Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los niveles y desempeños de comprensión de lectura, viene a ser el proceso de comprensión lectora, da de manera gradual. En este proceso se pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad, que se desarrollan a modo de espiral y no linealmente. Esto lo vamos a explicar ya con las imágenes y con el ejemplo. PISA considera, ¿no?, el programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE, dice, el objetivo del programa es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Es cierto que para que un estudiante sea evaluado a sus 15 años y la evaluación censal también evalúa a segundo grado y a estudiantes de segundo grado de secundaria, entonces se tiene que trabajar de manera progresiva y gradual lo que viene a ser los niveles de comprensión lectora con las preguntas que realmente es práctico, sencillos para ellos. Bien, este tema ya lo conocemos, acá tenemos la tipología textual, ya lo hemos tratado, solamente es un recordar porque tiene coherencia con lo que ya vamos a trabajar el día de hoy. De igual manera, los propósitos de la lectura, ¿no? También ya lo hemos trabajado, lo hemos informado en la clase anterior, solamente yo he ubicado para que tenga coherencia. Tipos de texto, propósito de la lectura, y luego acá viene el contexto de la lectura según enfoque PISA y Minedo. Acá les presento los 3 contextos de la lectura, ¿no? ¿Cómo se considera? Cuando hablamos del contexto de producción, contexto de recepción y contexto de situación. ¿Qué nos dice el contexto de producción? Son las condiciones o circunstancias en las que se escribe o produce un texto. Nosotros, este contexto de la producción se da en el momento cuando realmente al estudiante le decimos ahora trabaja, desarrolla la actividad, ¿no? O puede de repente escribir un resumen o como manifestó la profesora Elsa, decir, ¿no? A ver, ¿qué opinas? A ver, del título del texto, ¿no? Entonces le podemos decir que exprese de manera oral y como también le podemos decir que escriba, ¿no? O podemos decirle que escribe, ha terminado de leer un cuento, entonces le podemos decir al estudiante, ya estoy hablando de manera general, no solamente para el nivel primario y secundario, sino hablo, ¿no? De manera general, que una vez leído al estudiante, por ejemplo, con este trabajo del concurso de José María Arguedas, cada grado, por ciclo, presentan un producto en el concurso. Entonces, ellos, aquí trabajamos las 3 competencias, ¿no? Lee el cuento y luego escribe, ¿no? Entonces, uno de los contextos puede ser la producción. Entonces, también se puede considerar la producción de un texto, de un cuento, de repente en primer grado secundario, de repente en primaria, una fábula o una anécdota, una experiencia, una historia personal, etcétera, ¿no? El contexto de la producción se encuentra inmerso en todo momento del proceso de la lectura en una sesión de aprendizaje. El contexto de recepción son las condiciones o circunstancias en las que se recibe un texto. Al momento de leerlo, es un concepto relacionado con la figura de lector o lectora, ¿no? Aquí también, cuando nosotros hablamos de la recepción, es cuando nosotros entregamos la lectura al estudiante o pueden aperturar la lectura del texto a través de un texto. Entonces, ¿qué acciones debemos realizar cuando el estudiante recién empieza a observar la lectura? Ahí estamos recepcionando la lectura, entonces, ¿cuál vendrá a ser la primera acción? ¿No? Recuerdan, colegas, la clase anterior, hemos trabajado, después de la recepción del texto, lo que se tiene que trabajar es y de analizar al texto por su forma. Y cuando analizamos al texto o a la lectura por su forma, tenemos pues, ¿no? Les he presentado de qué manera podemos identificar la tipología textual
Otro, identificar los recursos paratextuales. Otro, los recursos gramaticales que presenta de forma el texto o la lectura. Entonces, de esa manera, una vez recepcionado la lectura, nosotros tenemos que empezar a trabajar en dos aspectos: analizar, comprender por su forma y por su fondo. En la clase anterior, repito, lo hemos trabajado una lectura por su forma y de qué manera lo podemos trabajar. Similarmente, ahora viene el contexto de situación. Acá nos dice el tiempo, lugar y circunstancias en que ocurre el proceso comunicativo. El contexto de situación regula la comunicación, ¿ve? El contexto regula la comunicación, pues el enunciador determina qué puede omitir, qué es indispensable decir y cuál es la mejor manera de expresarlo, tomando en cuenta las circunstancias específicas. Entonces, estimados colegas, estos contextos de la lectura debemos también sumar como estrategia de comprensión lectora. Profesora Elsa solicitó en la clase anterior una práctica de lectura, una práctica de análisis de comprensión lectora con todas estas estrategias que lo estamos trabajando. Lo vamos a realizar. El día de hoy les he traído también una práctica para que podamos tener referencia del cómo también se puede organizar las preguntas, el análisis de fondo, de contenido de la lectura a través de los niveles de comprensión lectora. Muy bien, aquí ya tenemos los niveles e indicadores de comprensión de lectura. Como todos sabemos, el primer nivel viene a ser el nivel literal. Ya profesora Elsa lo ha manifestado, lo ha definido. Entonces, nos dice acá: recoge formas y contenidos explícitos del texto. En otras palabras, las respuestas están en el texto. ¿Qué acciones, qué desempeños, qué actividades debe realizar el estudiante? Acá tenemos algunos indicadores. Capta en este nivel literal, el estudiante capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas. También identifica detalles. Cuando decimos identifica detalles, colegas, es ahí, con ese indicador, nosotros podemos trabajar que el estudiante, a través de la lectura, identifique los recursos paratextuales, identifique la tipología textual. En otras palabras, identifica los elementos que le acompañan a la lectura o al texto antes de leer. Ese es el indicador. Por eso, la lectura, para realizar el análisis de comprensión lectora, tiene 3 momentos: antes, durante y después, ¿no? Entonces, el nivel literal se trabaja antes de la lectura también, y también lo podemos trabajar durante la lectura, porque podemos trabajar preguntas elaboradas, formuladas para nosotros, los docentes, para que puedan, de acuerdo al propósito, qué queremos que logre el estudiante al terminar de leer el texto seleccionado. También precisa el espacio y el tiempo, y también se trabaja la secuencia de los sucesos. Eso viene a ser el nivel literal. Recuerden, colegas, indicadores. Ahora, aquí tenemos el nivel literal. ¿Qué actividades realizan los alumnos? ¿Ve? Acá están las estrategias. 1, indicadores. Cuando hemos hablado, estos indicadores estuvieron acá. Aquí están estos indicadores, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Entonces pasamos, capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas. ¿Qué actividades realiza acá el estudiante? Antes de leer, busca el significado de algunas palabras, ya sea en el diccionario, a través de la lluvia de ideas. Relee el texto sustituyendo las palabras, frase, oraciones de significado dudoso por otras que sí entienda.
Por ejemplo, lee plumas negras por plumas azabaches, o lee arrugas por nobles o surcos. Mira, aquí también nos sugiere que el estudiante puede cambiar las palabras, ¿no? Cambiar de palabras con palabras sinónimos, posiblemente para poder comprender y utilizar con el diccionario. Siempre en la lectura, en comprensión lectora, tenemos pues que seguir trabajando con el diccionario. No debe faltar el diccionario al momento de leer, de analizar, de leer el texto para que los niños o estudiantes de secundaria también busquen el significado, ¿no? Porque ahora ya no todos los alumnos llevan el diccionario, pero siempre es bueno que lleven el diccionario, de tal manera que es una estrategia también para ayudar a comprender la lectura, a trabajar. Tenemos el segundo indicador, identifica detalles. Acá dice, ve, construye sus propias preguntas para identificar detalles. Por ejemplo, ¿cuál de las aves tienen más experiencias? ¿Por qué? Eso en función al título, ¿no? También aquí con este indicador podemos identificar, adecuar los elementos que lo acompañan a la lectura, como ya los decía momentos atrás, ¿no? La tipología textual, el género textual, el formato textual, que ya lo hemos conocido nosotros en la segunda sesión de aprendizaje, cuando hemos trabajado la clasificación de textos según el enfoque PISA y el Ministerio de Educación, porque el propósito es que el estudiante identifique del texto que va a leer, qué tipo de texto es, qué formato de texto es y qué género textual es. Presenta. Precisa el espacio y el tiempo. Acá, bueno, el estudiante indica dónde se da la conversación, justifica su respuesta, de acuerdo también esto al tipo de texto que estamos leyendo o trabajando, ¿no? Con los estudiantes. Todo va a depender, estas sugerencias va a depender del tipo de texto. Por ejemplo, en un texto narrativo encontramos acciones, ¿no? En acciones principales y acciones secundarias. En un texto expositivo encontramos ideas principales, ideas secundarias. En un texto argumentativo encontramos argumentos principales y argumentos secundarios, ¿no? Para poder, de acuerdo a la función y a la característica del texto. Muy bien. Con esto estamos trabajando el nivel literal, la literalidad. Ahora, el segundo nivel que PISA considera viene a ser el nivel de retención, ¿no? El nivel de retención viene a ser la capacidad de captar y aprender los contenidos del texto. Similarmente a la literalidad, acá capta el significado de palabras y oraciones, identifica detalles, precisa el espacio y el tiempo y tiene la secuencia de los sucesos. Ahora viene lo siguiente, ¿no? ¿Qué actividades debe realizar acá el estudiante cuando va a trabajar lo que es el nivel de retención? Indicadores, reproduce situaciones. Por ejemplo, acá puede completar viñetas, historietas sobre el texto leído, ¿no? O puede leer un texto expositivo, entonces, ¿de qué está hablando? En función al tema y al subtema que habla el texto expositivo. Puede también realizar, completar, de acuerdo a cómo nosotros lo formulamos las preguntas, porque no solo podemos abocarnos a lo que vienen a ser los textos narrativos. Estos niveles de comprensión lectora funcionan con con cada uno de los tipos de textos. El segundo indicador dice, recuerda pasajes y detalles. El estudiante puede ser acá, repite fragmentos del texto sin releerlos. Aquí también podemos decirle, ¿no? Recuerda pasajes y detalles. Le presentamos la lectura y le podamos dar 30 segundos o 1 minuto de observación, que observen la lectura, las imágenes, a ver qué acompaña la lectura, y luego pedimos que cierre el texto. Cierra el texto y le decimos, a ver, escribe o expresa lo que has observado en la lectura.
Entonces ellos van, ahí viene el recordar, ¿no? Sí, a ver, dirán de repente imágenes, de repente dependiendo del título, de repente he visto al zorro, he visto la nube, en fin, ¿no? A ver, aquí también vamos a ver qué capacidad de retención, de recordar en 30 segundos o 1 minuto de observación de la lectura para poder observar, de repente conocer el nivel de retención del estudiante, ¿no? Por eso se llama el nivel de retención. Fija los aspectos fundamentales del texto. Acá nos dice, el estudiante dice, identifica la estructura dialógica del texto, explica por qué cree que es un diálogo. Claro, acá cuando dice fija los aspectos, podemos identificar la estructura del texto, también la tipología textual. O sea, el nivel de retención y el nivel literal se puede trabajar antes de la lectura del texto, o sea, con elementos o con títulos así, cuáles son, qué elementos lo acompañan, qué recuerdas, escribe. Entonces, con 1 o 2 preguntas de cada nivel le podemos poner al estudiante una pregunta para que ellos puedan identificar y trabajar estas capacidades, estos niveles. Ahora, el nivel de literal, ¿ya? En la literalidad y el nivel de retención se trabaja con la primera capacidad. ¿Cuál es la primera capacidad de la comprensión lectora? ¿No? Se llama obtiene, ¿no? Información del tipo de texto, ¿verdad? Eso viene a ser la primera capacidad, obtiene información. Entonces, cuando se trabaja la primera capacidad, acá trabajamos el nivel literal y el nivel de retención. Muy bien. Ahora, siguiente actividad, siguiente indicador nos dice, fija los aspectos fundamentales. Ahí, acá ya lo estamos. Acopia datos específicos. ¿Ve? Después de que observan, le podemos decir, escribe todos los datos que recuerdas. Ya, si no recuerda, también le podemos decir, ahora observa la lectura y enumera todos los datos que tú observas en la lectura. De esa manera también le podemos ayudar al estudiante. Entonces, son formas de trabajar la lectura en el nivel literal y en el nivel de retención. Entonces, el nivel de retención te da algunas sugerencias, algunas pistas para poder trabajar. Acá nos dice, capta la idea principal del texto. Entonces, acá puede expresar con sus propias palabras sus ideas. ¿De qué trata el texto? O como dijo la profesora Elsa, ¿no? A ver, lee el título y entonces, ¿qué puedes decir? ¿De qué tratará el texto? ¿Qué nos contará? Según tu opinión, ¿qué piensas de qué hablará el texto? Entonces, son preguntitas que nosotros tenemos que formular de acuerdo al nivel de comprensión lectora y articular con la capacidad que tenemos, 3 capacidades que estamos trabajando. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar los niveles de comprensión lectora. Seguimos. ¿Aquí alguna pregunta? A ver, maestra, ¿alguna pregunta? No. ¿Está claro? No. Sí, maestra. Gracias. Bien. Muy bien, maestra. Continuamos entonces. Ok. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Listo. Aquí hay uno. Muy bien. Continuamos entonces del nivel de retención. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel que PISA nos da a conocer. Y el Ministerio de Educación también ahora nos dice, apóyanse, trabajen el enfoque PISA, ¿no? Entonces, en este caso, mi persona, yo comparto mi experiencia con ustedes, maestras, colegas. Yo he articulado mis fichas de comprensión lectora con los 7 niveles de comprensión. Eso también les voy a socializar, les voy a pasar. El tercer nivel viene a ser el nivel de organización.
Cuando nos habla el nivel de organización, nos dice, ordena elementos y vinculaciones que se da en el texto. ¿Cuáles son los indicadores? Capta y establece relaciones. Resume y generaliza. Descubre la causa y el efecto de los sucesos. Establece comparaciones. Identifica personajes principales y secundarios. Reordena una secuencia. Entonces, estos son el nivel de organización. Ahora aquí tenemos los indicadores y algunas sugerencias de actividades para los alumnos. Cuando nos dice capta y establece relaciones, acá una actividad como referencia nos dice, explica desde su punto de vista por qué la golondrina asegura que algo les falta a los hombres. Bueno, pone un ejemplo, ¿no? Resume y generaliza. Acá en resume y generaliza, reelabora el texto de manera sintética, redacta una sumilla del texto, ¿ve? El sumillado. Descubre la causa y el efecto de los sucesos. Aquí, identifica la causa y los efectos que el texto expone. En causa y efecto son textos de problemas sociales. Por ejemplo, tenemos pues un texto referente que vienen a ser los problemas ambientales, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Y qué consecuencia y qué alternativa de solución le podemos dar. Eso mayormente se trabaja en los textos expositivos. Establece comparaciones. Compara las actuaciones del hombre que se citan en el texto con las actuaciones del hombre en su entorno sociocultural. Entonces, hay un criterio más que ya ustedes lo van a leer porque no me permite la computadora, digamos aquí. Entonces, esto viene a ser los niveles de organización. En los niveles de organización. Ahora, vamos a pasar al nivel inferencial, el cuarto nivel. Acá ya todos sabemos el nivel inferencial. Acá nos dice, descubre aspectos implícitos en el texto. Complementa detalles, las sugerencias, ¿no? Con los criterios. Complementa detalles que no aparecen en el texto. Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. Deduce enseñanzas. Propone títulos para un texto. Y entonces aquí tenemos las actividades para los alumnos. Complementa detalles que no aparecen en el texto. Nos dice, crea el lugar apropiado donde se desarrolle el diálogo. Parque, ciudad, campo, en fin, dependiendo del tipo de texto que estamos leyendo, pero nos da una referencia, un ejemplo. Segundo indicador dice, conjetura sobre sucesos ocurridos o pudieran ocurrir. Puede continuar el diálogo guardando la coherencia, la temática del texto. Formula hipótesis de las motivaciones internas de los personajes. Expresa razones del por qué la golondrina sostiene que tal vez a los hombres les falta la idea de un padre amante. Y cuando hablamos de formula hipótesis, nosotros estamos hablando de un texto argumentativo. Porque en un texto argumentativo opinan, ¿no? Cuando nos dice que expresa razones, las razones, ¿dónde se trabaja? Para argumentar, las razones acompañan a los argumentos, ¿no? Eso se trabaja en un texto argumentativo. Deduce enseñanzas, expresa con sus propias palabras si el contenido del texto le es útil en su vida diaria y por qué. Esto pues se trabaja en todos los tipos de textos, ¿no? Puede ser expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo, instructivo, en fin. Propone, ¿no? Propone ideas, justifica títulos de acuerdo al texto leído, ¿no? Entonces, esto también es muy importante conocer el nivel inferencial. Y claro, son referencias, ¿no? Unos ejemplos que nos dan, pero nosotros podemos crear, generar, formular preguntas de acuerdo al nivel de cada uno que nos
presenta. Eso viene a ser el cuarto nivel. Ahora presentamos el quinto nivel, que viene a ser el nivel de interpretación, ¿no? El nivel de interpretación reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto, ¿no? Después de la lectura, acá ya podemos formularle las preguntas de interpretación. En los indicadores, extrae el mensaje conceptual del texto, deduce conclusiones, predice resultados y consecuencias, formula opiniones, diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor. ¿Ve? Ese es el nivel crítico también, ¿no? Que también. La tercera capacidad, donde dice reflexiona, ¿no? ¿Cuándo reflexiona? Cuando diferencia, opina, juicios, ¿no? Juicios de opinión, juicios de existencias, juicios de valor. Relabora el texto escrito en una síntesis propia. Entonces, estos niveles, los 7 niveles de comprensión lectora, tenemos que articular con las tres capacidades que realmente nos da la competencia. Ahora aquí tenemos en el nivel de interpretación, tenemos ejemplos, ¿no? Actividades para los alumnos. Puede identificar, extrae el mensaje conceptual del texto, puede identificar y justificar cuál es el mensaje del texto, cuál es el propósito del texto, cuál es la intención del autor del texto, para qué escribió, por qué escribió, ¿no? Deduce conclusiones. Deduce que, según el autor, el problema del hombre radica en su falta de reconocer a Dios. Y, en fin, de acuerdo al tipo de texto, ¿no? Predice resultados y consecuencias, el nivel inferencial, ¿no? Cuando nos dice extrae el mensaje conceptual, podemos hablar del nivel literal o de retención. Deduce y predice, formula opiniones, estamos hablando del nivel, digamos, de la segunda capacidad. Diferencia los juicios de valor, el nivel crítico, digamos, la tercera capacidad, reflexiona, ¿no? Predice resultados y consecuencias frente a la expresión, o sea, amiga, o sea, acá nos da alguna referencia, algún ejemplito, algo les falta a los hombres y sin haber leído, todavía al final construyen una respuesta que se enmarque en la estructura interna del texto. Formula opiniones, expresa y justifica su opinión, especialmente en textos de esta naturaleza. El profesor o profesora debe crear en el aula un clima de apertura y respeto mutuo, pues los alumnos y alumnas pueden expresar opiniones disímiles y hasta opuestos, sin que eso suponga confrontaciones personales, ¿no? Esto, ¿qué opinas? Argumentan y contraargumentan la postura, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Cuando trabajamos estas actividades, desarrollamos el razonamiento, pues, ¿no? De los alumnos les invitamos a pensar por qué no está de acuerdo, por qué está de acuerdo, ¿no? Cuando ellos formulan sus opiniones. Diferencia los juicios de existencia de los juicios de valor. Acá puede identificar el juicio de la golondrina. Reelabora el texto escrito en una síntesis propia. Acá nos dice, expresa el contenido del texto con sus propias palabras, en su propia variante, ¿no? Acá ya puede parafrasear el estudiante. Entonces, dependiendo de estos indicadores, nosotros podemos formular algunas preguntas para que el estudiante pueda trabajar y de esa manera, tácitamente, estamos trabajando el razonamiento y el pensamiento crítico y organizar ideas en los estudiantes. Como les había manifestado en la primera sesión de clase, el lenguaje viene a ser la capacidad de organizar información frente a una motivación, ¿no? ¿Cuál puede ser la motivación? El texto que está leyendo o la pregunta que va a trabajar le está motivando para pensar, analizar y organizar información y luego expresarlo de forma oral o de forma escrita. Entonces, esto viene a ser el quinto nivel de comprensión lectora según el enfoque PISA,
¿no? Donde reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. El nivel 6 viene a ser el nivel de valoración. Aquí está el nivel crítico que nosotros trabajamos. Y también el nivel crítico trabaja con la tercera capacidad, que viene a ser reflexiona, ¿no? Valoración formula juicios basándose en la experiencia y valores. Capta sentidos explícitos. Juzga la verosimilitud o valor del texto. Separa hechos de opiniones. Juzga la realización del texto. Juzga la actuación de los personajes. Opina, ¿no? Valora. Emite juicio si está de acuerdo o no está de acuerdo de repente con el personaje, con las acciones del personaje principal o secundario, en fin, o de repente de un texto expositivo, está de acuerdo o no está de acuerdo con la intención del autor o con la idea principal, en fin, ¿no? Entonces, a eso tenemos pues que nosotros llegar a trabajar con la lectura, ¿no? Decodificando y codificando información. Es el nivel de valoración. Aquí tenemos los indicadores, ¿no? Algunas sugerencias. Capta sentidos implícitos, identifica el sesgo ideológico del mensaje. Es decir, cuál es la posición política, filosófica, religiosa, ¿no? Etcétera, del autor. Cuando nos habla de filosófico, bueno, un niño de primaria y de secundaria, podemos trabajar dependiendo del nivel, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿No? Esos dos nos invitan a identificar cuál es el propósito de la lectura del autor, por qué escribió, para qué escribió, qué nos quiere enseñar a través de la lectura. Bien, entonces juzga la verosimilitud o valor del texto, crea y argumenta razones de por qué el texto es ficcional, por qué es ficticio, por qué es real, ¿no? ¿Por qué? Entonces, aquí estamos ya generando, trabajando, pues promoviendo el desarrollo, el razonamiento en los estudiantes, ¿no? Cuando dice juzga. Separa hechos de opiniones, tiene que diferenciar qué son hechos y qué son opiniones. Discrimina cuáles son las opiniones y hechos que se describen en el texto. Discriminar significa pues opinar, descomponer la lectura, decir, no, esto sí, esto no, ¿por qué? Y esto sí, ¿por qué? Y esto no, ¿por qué? ¿No? Juzga la realización del texto. Se expresa en un torno a la construcción del texto. Por ejemplo, de no haber sido un diálogo como se hubiera podido presentar. Y otras preguntas más u otras actividades más que nosotros podemos relacionar con el nivel crítico o la valoración. Juzga la actuación de los personajes. Acá opina y argumenta sobre qué le parecen los personajes, sus actuaciones son verosímiles, su participación es coherente o no es coherente, está de acuerdo con el personaje antagónico o malo del cuento, o está por qué, en fin, ¿no? Ellos tratan de juzgar, ¿no? Y luego también emiten juicio de opinión, ¿no? De ideas, ¿no? Su punto de vista, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿no? Con esta lectura, con esta actuación, por ejemplo, cuando se lee el texto, el cuento, El torito de la piel brillante, de José María Arguedas, por qué el toro negro estaba de acuerdo con el toro negro, por qué era malo el toro negro, por qué el torito aceptó la pelea, qué valoramos ahí, por qué el torito prefirió venir solito, no a que no lo acompañen sus amos a la pelea, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la actitud del toro negro, ¿no? ¿Por qué era malo el toro negro? ¿Qué le generaba esa amargura al toro negro? ¿No? Cuando nosotros hablamos, pues, digamos, de acuerdo al texto, al cuento o al texto para poder formular las preguntitas. Muy bien, este es el nivel de valoración y ahora presentamos el séptimo nivel, que viene a ser el nivel de creación. El nivel de creación
se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad. Asocia las ideas del texto con ideas personales, reafirma o cambia su conducta, formula ideas y rescata vivencias propias, hace nuevos planteamientos, aplica principios a las situaciones nuevas o parecidas, resuelve problemas. Entonces, aquí tenemos los indicadores y algunas sugerencias. Asocia las ideas del texto con ideas personales. Acá expresa si su opinión coincide con la de la golondrina y por qué, o de repente con un personaje del texto, o con la idea del autor del texto. Reafirma o cambia su conducta, analiza si alguna de sus conductas está descrita en el texto, formula ideas y rescata vivencias propias, compara sus propias vivencias con las que se describen en el texto, hace nuevos planteamientos, se pone en lugar del autor, decide cómo sería el diálogo si en vez de aves los personajes fueran mamíferos, etcétera, aplica principios a situaciones nuevas o parecidas, trata de relacionar el tema del texto con otro mensaje de tema parecido, ya sea del texto escrito, canción, etcétera, resuelve problemas, opina sobre cuándo y con quién podría realizar o caminar o escribir, cantar. Entonces, cuando hablamos del nivel de creación, acá pues en este nivel el estudiante expresa sus ideas propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad, ¿no? Acá con estos indicadores y con este nivel podemos traer la realidad del contexto de la lectura a la realidad vivencial en la cual nosotros vivimos, ¿no? ¿Qué opinas? Mira, ve, estos problemas se presentan en la actualidad o no. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? ¿Qué actividad, qué acciones del personaje se compara con alguna situación que vivimos en la realidad de hoy? Entonces el estudiante no trae la realidad de la lectura y lo hace, compara, diferencia, discrimina ¿no? la información, dice, no, mira, antes era así, ahora se presenta, sigue el problema, estamos viviendo en una situación en función del título, del tipo de texto y la forma de cómo trabajamos, se trabajan estos niveles de comprensión lectora. Entonces, colegas, les he presentado los 7 niveles de comprensión lectora y estos niveles de comprensión lectora se tienen que articular con las 3 capacidades. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados colegas? A ver, profesora Elsa, profesora Nélida, ¿alguna pregunta? No, profesora, solamente habrá que revisar, releer nuevamente para familiarizarnos más con toda esta información. ¿No? Los niveles de comprensión lectora, estos 7 niveles se articulan con una lectura. Y ahora yo les voy a presentar la referencia, ¿no? Para que ustedes puedan tener en cuenta. A ver. Aquí, continuando. Entonces, estos 7 niveles de comprensión lectora, ahora lo vamos a ver en una ficha de análisis de texto, de qué manera se puede organizar. Pero antes de pasar a esa información, vamos a continuar. El espiral lectora. El espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando nuestros estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero ante el aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o ajustar el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar que el espiral es una característica constante en cada una de las áreas de desarrollo humano. Por ejemplo, a nivel psicomotor, los bebés gatean y luego caminan, pero una vez que caminan, vuelven a gatear. Cíclico, ¿no? La espiral. De manera alterna, al caminar, para afianzar el dominio de sus extremidades y de su literalidad.
capacidades motoras que están vinculadas con el quehacer cuando esta criatura se incorpore a la vida escolar. Entonces, aquí tenemos el espiral, colegas. Vamos a ver, miren, análisis, ¿qué niveles trabajamos? Síntesis, ¿qué niveles? Trascendencia, creación, valoración, interpretación. Cuando hablamos trascendencia, trasciende cuando trabajamos el nivel de creación. Transtextualidad, cuando hacemos la valoración, la intertextualidad, ¿no? ¿Qué opina un texto A? ¿Qué opina el texto B? ¿Qué opina el personaje A? ¿Qué opina? En fin, la supertranstextualidad, la interpretación. La extratextualidad, cuando trabajamos la inferencia. La intertextualidad, cuando trabajamos la organización. La intratextualidad, cuando trabajamos el nivel de retención. Y la textualidad, cuando hablamos del nivel literal. Ahora, cuando hablamos del nivel, trabajamos el nivel de creación es ni práctico. Y la valoración es concepto, juicio. Supratextualidad, interpretación, abstracción, generalización. La inferencia, comparación. La organización, análisis de la organización, ¿no? Análisis de las relaciones. Entonces, tenemos en síntesis y en análisis. Esto es el espiral del aprendizaje de la comprensión lectora que nos da a conocer PISA y el Ministerio de Educación. Esto, como manifestó profesora Elsa, lo van a leer con mayor atención y lo podemos conocer. Esto se tiene que aplicar, ¿no? Tenemos que trabajar, desarrollar en los estudiantes la trascendencia, la transtextualidad, la supertranstextualidad, la extratextualidad, la intertextualidad, la intratextualidad y la textualidad. Estos términos, esto es lo que el estudiante tiene que conocer a través de una lectura corta y cualquier tipo de texto. Y acá les presento los niveles de comprensión lectora, acá mayormente algunas tips para que podamos trabajar los niveles. Mayormente trabajamos acá los 3 niveles, pero sería bueno implementar los otros niveles más que desarrolla pues el trabajo completo con la lectura. El nivel literal, acá tenemos preguntas, el nivel inferencial, también tenemos algunas pistas, nivel crítico, ¿no? Y también es otra forma de que niveles de comprensión lectora, que el estudiante aprenda a formular preguntas. Acá también tenemos, les estoy dejando para que puedan guiarse, ¿no? Pistas para formular preguntas literales, pistas para formular preguntas inferenciales, pistas para formular preguntas críticas. Estos es lo que ayuda el razonamiento. No solamente la comprensión lectora es leer y desarrollar preguntas que la profesora organiza, sino también que el estudiante tiene que aprender a elaborar preguntas en los 3 niveles, mayormente, ¿no? Que mínimo, literal, inferencial y crítico. Entonces, acá les estoy dejando algunos tips para que puedan apoyarse y guiarse, ¿no? Para poder trabajar. La comprensión lectora es lectura, escritura y expresión. Eso es la comprensión lectora, no solamente es leer y desarrollar preguntas, no, van de la mano las 3 competencias. Al parafrasear, al emitir un juicio, al opinar, está trabajando la expresión, ¿no? Al escribir, al organizar, hacer un organizado gráfico, está trabajando la escritura. Y al leer, al leer y comprender, está trabajando la lectura. Entonces, colegas, aquí ya esto lo hemos trabajado. ¿Ve? Acá el texto es por su forma. Esto ya lo hemos trabajado, ¿ya? Esto podemos trabajar con el nivel con la literalidad y con el nivel de retención. Igual manera, esto también ya les he presentado, ya hemos trabajado, les he traído, esto es por su forma. Ahora les voy a presentar una guía por su fondo. ¿Ve? Esto es por su forma y ahora por su fondo. Voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Observan, colegas? ¿Observamos la lectura? La ficha. No hay nada, maestra. ¿No? No. Ya, voy a compartir entonces, ¿ya? He dejado de compartir. Muy bien. Uy. Ya. Ahora
Ahora, sí. bien, Sí. bien. Entonces, colegas, mire, aquí les traigo un modelito. Por ejemplo, la ficha de análisis, por ejemplo, en comprensión lectora hemos leído nosotros Aguchita, una obra, ¿ya? Una obra, y de un capítulo, de un título nada más de la obra, ya he formulado estas preguntas, ¿no? Ficha de análisis del tercer capítulo de la obra Aguchita, que contenían algo de 5 páginas de esos libros cortitos. Entonces, aquí en el nivel de literalidad he formulado 2 preguntas. En el nivel de retención he formulado 2 preguntas. En el nivel inferencial he formulado 3 preguntas. En el nivel de interpretación he formulado 3 preguntas, ¿no? Y en el nivel de valoración, 2 preguntas. Y en el nivel de creación, ya he elaborado una pregunta, ¿no? Creación. Y en organización, elaborado, he trabajado, elaborar un organizador gráfico y resume el texto del tercer capítulo con palabras o frases relevantes. Estos son, por ejemplo, una referencia. Y acá le he puesto, elaborado la lista de cotejo. ¿Ve? Esto es como una referencia, un ejemplito para poder trabajar. Lo logré, no lo logré, estoy en proceso, ¿en cuál de los niveles? Entonces, colegas, ¿podemos o no trabajar esos niveles de comprensión lectora? A ver, ahora sí, 2 minutos de diálogo porque ya se cumplió los minutos. Profesora Elsa. Maestra, disculpe, todos estos niveles se pueden desarrollar en una sola lectura con los niños desde el primer grado de primaria. Claro. Al estudiante, al niño no le vas a decir, pues no, nivel literal. Claro, No. se le dice, ¿no? Usted sabe que está trabajando los 7 niveles y simplemente una pregunta, una actividad, nada más. Pero usted ya sabe que está articulando. ¿Ve? Sí. Gracias. Y ahora, los niños no escriben, pero pueden dibujar. Usted, claro, dependiendo en qué nivel de escritura. Claro, entonces esos niveles, ¿no? Se adecuan. Claro, especialmente en primer grado. Claro, ¿no? Diferenciar los niveles de escritura y de acuerdo a eso, ¿no? Así es, maestra. Así es, profesora Elcita. Entonces, se puede trabajar, se puede articular. Y yo voy a enviar la ficha también ya envié a corporación la ficha de lectura que acabamos de socializar y también el PPT para que ustedes puedan organizar. Y en una sesión como esta vamos a trabajar los niveles con una lectura, ¿no? Y también sería bueno que aprendamos, pues, trabajar eso, ¿no? Que los estudiantes aprendan a formular preguntas, ¿no? Eso también es otra estrategia para desarrollar el razonamiento, ¿no? Cómo ellos pueden formular sus preguntas. Y ahí tienen los tips también que les estoy dejando. Profesora Nélida. Sí, profesora. Disculpe. Muy importante la clase, profesora. La verdad que yo no, es un tema nuevo lo que me está diciendo, solamente los 3 niveles hacía. Y ahora ya que usted nos está enseñando todo esto, está interesante, profesora. Gracias, más bien. Sí, y lógico, ¿no? Incluso ustedes pueden compartir con sus colegas, ¿no? Mira, acá tenemos acá los 7 niveles, hay que elaborar. Usted prepara una suite, mira, de esta manera, entonces todo el aprendizaje se comparte, ¿no? Ahora ya no estamos para decir que no, que sí. Es socializar y de repente lo aprendido, compartan con sus colegas donde estén y si no lo admiten, seamos auténticas nosotros. Por eso estamos aquí en este curso para aprender, ¿no? Y a mí me alegra bastante y yo me siento contenta al compartir lo que yo vengo aprendiendo y lo que yo aplico y sigo aprendiendo y hay otras cositas más que de repente vamos a trabajar hasta noviembre, vamos a aprender muchas cosas, muchas actividades en comprensión lectora y ustedes lo pueden ir adecuando trabajando de poquito a poquito con sus estudiantes. Pero sí, los 7 niveles de comprensión lectora sería muy bueno que lo adecúen de acuerdo al nivel, al grado y a las capacidades. Con una pregunta, con una actividad
sencilla el alumno trabaja. ¿Qué opinan, maestras o colegas? Sí, profesor, Maestra, es muy importante, profesor, porque nosotros, Qué al bien. menos en mí, yo soy trabajo en una escuela unitaria Ujú. y para compartir ahora también, como usted dice, con mis colegas y también con los niños, profesora. Muchas Claro. gracias, mis miembros. Sí, yo estoy muy contenta por trabajar y compartir esta experiencia. No les quiero quitar mucho tiempo, ya son 10:36. Creo que ha sido positivo esta clase, los niveles. Colegas, la siguiente semana estaremos hablando de otro tema muy importante, de repente ya una ficha de práctica. Ahí tengo mucho material para poder compartir, pero tiene que ser todo esto, lo que hemos trabajado como estrategias, ahora lo vamos a articular para trabajar con una lectura. ¿Estamos, colegas? Entonces, no sin aras de quitarles más minutos, espero que les haya sido muy significativo esta clase del día de hoy. gracias, maestra. Un buen fin de semana. Gracias, profesor Elcita, profesora Nélida, profesor Joel, muchísimas gracias. Hemos concluido con esta sesión, la cuarta sesión en comprensión lectora. Nos estaremos encontrando la próxima semana. Muy buenos días y que tengan un bonito fin de semana. De igual manera, profesora, gracias. Bien, profesor.